ejemplo, salir de un círculo. O también podemos hacer el seguidor de línea o cualquier otro tipo de aplicación. Entonces, sigamos viendo esto. Aquí he bajado los archivos de Column respecto a ejemplos en el programa de base de instrucciones de operación de pronóstica para unidades sexuales. En realidad son librerías que incluyen funciones dentro de sí, ¿no? Entonces ahí me referí mal. Son librerías, ¿no? Se deben incluir estas en las que tenemos las funciones que vamos a utilizar. Ya, un poquito comentando sobre eso, error es la diferencia que hay entre el valor de consigna y el valor medido, ¿no? Entonces, de comienzo se supone que eso es cero. Ya vamos a comentar de eso porque esto incluye un control PID que vamos a comentar justo ahora. Sigamos viendo. Y entonces aquí estamos colocando la máxima velocidad que quisiéramos que tenga. Y es la que recomienda Pololu para el robotcito en particular. Se puede disminuir y aumentar quizás un poco más, pero la recomendada es de 200. Todas esas funciones que estamos viendo son las que se incluyen en las librerías que estaban arriba mencionadas, ¿no? Aquí solo tienen que colocar, por supuesto hay que ver estas funciones para ver qué tipo de tonos podemos cambiar, simplemente modificando lo que nosotros colocamos en la variable de entrada de la función. Ya, continuamos entonces.
Es como cambian de dirección los tractores, porque este sumo es de oruga. Entonces, si el lado izquierdo gira a 200 negativo, que sí que gira en sentido contrario, y este 200 en el otro sentido, por lo tanto, el sumo va a dar vueltas sobre su eje, ¿no? Es la forma de manejar la dirección. Acá también se hace ese tipo de manejo de dirección cuando tenemos un carrito de 3 ruedas, ¿no? Una rueda guía y las 2 direccionales. Igual acá, entonces estamos haciendo que rote mientras estemos en este rango de conteo que tenemos acá, en un sentido de dirección. Y cuando está, digamos, en el otro rango del conteo, porque fíjense, va de 10 hasta 30, en este sentido de dirección. Si no, como dice aquí else, cambia al otro sentido de rotación y luego vuelve al anterior sentido de rotación, o sea, gira sobre su propio eje a la derecha, después gira hacia la izquierda. ¿Para qué está haciendo eso? Para calibrar en ese lapso de tiempo los sensores detecten el máximo de reflexión de la luz, o sea, del blanco, y el mínimo, de repente también del mínimo de reflexión de luz, del negro. Entonces está evaluando cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo de esta señal analógica. Vamos a ver en un rato más esto de calibración, va a quedar más entendido cuando volvamos a comentar este tema, pero es para ese efecto que se está haciendo esto. Fíjense, aquí hay la función calibración, calibrate. Entonces se está haciendo calibración en ese tiempo que está haciendo la rotación del sumo. Están verificando, vuelvo a repetir, el máximo nivel de luminosidad y el mínimo nivel de luminosidad para que en función de eso su señal analógica calibre el valor 0 al mínimo nivel de luminosidad y el valor máximo de la lectura analógica de 1023 a máximo nivel de luminosidad. Eso se llama calibración. Eso es calibración. Sigan bien. Esta es la función que determina la velocidad, ¿no? El set speeds. Y hemos indicado que los máximos son 200 en un sentido o menos 200 en el otro de rotación. Y bueno, el delay siempre es bueno colocar cuando estamos manejando señales analógicas porque hay que darle tiempo al procesador para que haga la conversión de la señal analógica a la digital.
Bien, entonces seguimos. Bueno, acá también debo complementar que ustedes saben que en el loop tenemos scan, vamos haciendo recorridos, ¿no es cierto? Y en cada scan podemos tener una lectura distinta. Y last error, aquí en este caso, está significando lo último que se ha medido. Y aquí es, y error es, no, me ha dicho, lo del anterior scan es last error, disculpen, lo que medimos en el anterior scan, y error es lo que medimos en este scan que en este momento estamos realizando. Entonces, la diferencia del anterior scan o ciclo del loop es lo que muestra cómo está cambiando en el tiempo ese error. ¿Se dan cuenta? No es una vista estática como en el error proporcional que ves en ese instante simplemente cuánto es el error. Aquí estamos viendo la diferencia del error de este ciclo o scan con respecto al anterior, porque en lo que hemos medido este error ahora es el nuevo anterior error para cuando hagamos el nuevo scan tengamos una medida de error que corresponde al ciclo que ahora estamos haciendo, y cuando estemos en el siguiente va a haber otro error, un nuevo error vamos a medir. Entonces va cambiando siempre esto, y
una vez que medimos error, después se vuelve el anterior error, ¿no? Pero después de que hemos hecho la comparación de la diferencia a 2500, que es lo óptimo, de lo que estamos midiendo ahora y lo que medimos en el anterior scan o ciclo del loop. Por lo tanto, aquí estamos viendo el cambio en este error, ¿no? En el tiempo. Y eso es lo que entendemos por el error diferencial. Entonces, ya estamos haciendo, como pueden ver antes, la corrección con este speed difference, que es el factor de corrección. Ese factor lo estamos sumando a la velocidad del lado de la ruedita del lado izquierdo y se está dando a la de la derecha, ¿no? Para orientar. Entonces, esto ustedes tienen que saber cuándo es que tienen que sumar a la izquierda y cuándo está a la derecha. Aquí se ha calibrado que un valor positivo significaría que se está yendo a la izquierda y esto el más hace que vaya a la derecha esa ruedita, ¿no? Por el cambio. Los diferentes establecido, ¿no? Es lo que es. Bien, entonces, como han podido ver, ese programa está hecho por el fabricante de Sumo, ¿no? Entonces, es bueno entender por eso la programación, para que aunque estemos nosotros copiando un ejemplo ya hecho, lo entendamos y podamos nosotros hacer modificaciones sobre este programa. Por ejemplo, cambiar las relaciones de proporcionalidad del PID y el coeficiente de derivativo de ese mismo PID. A ver, veamos el siguiente videito para concluir esto. Por eso es bueno que no nos confiemos en estos programas ya hechos. Lo que tenemos que hacer es entenderlos, porque en muchas ocasiones ustedes van a trabajar así. No van a empezar de cero, de repente van a empezar ya de un programa hecho, así como en este caso, y ustedes lo
adaptarán a sus requerimientos. Importante entender cómo hicieron el programa y aprovechando las funciones que nos entrega, ¿no? Veamos este videito más que les voy a pasar. Aquí explica un poco más lo del PID. Lo que es el control PID, y que va a tener el cargo de se encontraba que un valor de porcentaje tiene un valor medido por muchas no definitivamente la diferencia de ambos una diferencia de este valor debe ser tratado de valor cuantitativo proporcional. Para que se realice el proceso. Es claro que el proporcional comunitario es un tema en función de que se puede mantener personal de proporcional. En general, en cambio, lo que se va acumulando en el tiempo, más que se va acumulando en la no cambia eso. Y relación luego tenemos el Entonces ahí están viendo el principio de cómo se obtiene en programación la acción de control proporcional, integral y derivativo. Como pueden ver, la programación nos facilita eso porque como trabajamos en ciclo, podemos ir midiendo el error y viendo cómo cambia en cada ciclo, ¿no? Y eso es lo que se mide con esta instrucción, ¿no? El error que se mide en este momento llega a ser el anterior error para el siguiente ciclo. Entonces siempre vemos la diferencia entre un scan y otro con la resta de ambos, ¿no? Y que nos da el derivativo que está aplicándose en sumo. Pero no ha utilizado, por ejemplo, por los fabricantes del carrito sumo, el integral que ve el error acumulado. ¿Cómo se encuentra el error acumulado? Va midiendo el error acumulado anterior más el nuevo error que ha medido, ¿no? Como con lo que hacíamos los contadores, de un modo muy similar, ¿no? Estamos midiendo el error y se va sumando a lo que se va acumulando de las anteriores mediciones. Y de ese modo vamos apreciando cuánto se va acumulando el error, o sea, el área, la integral, ¿no? Por eso este es el error, la acción de control integral.
Una vez que ya tenemos encontrado llegar al medio, se va a elaborar el funcionamiento de zonas del instituto, siendo cada uno de su entonces vamos a decir, estamos en el Ya, entonces han podido ver el sumo que han hecho funcionar los estudiantes un semestre anterior en las aulas del instituto. Y con esas constantes vistas en el programa de control proporcional integral derivativo, ¿no? Estamos entonces buscando un valor de consigna que es el seguir la línea blanca, o la línea negra, en este caso sobre la cartulina blanca. Se puede hacer al revés también, usar una cartulina negra y seguir un camino blanco. Los números cambian nada más, ¿no? O sea, el valor es, digamos, recíproco. Entonces, han visto que cuando se enciende, primero hace el proceso de calibración, girando a un lado, después al otro, y luego de eso desciende, se aprieta otra vez el botón, emite un sonidito y empieza a funcionar, ¿no? Bueno, entonces, con eso habríamos visto los ejemplos de aplicaciones de shields u otros que se pueden comprar para Arduino. Bueno, una vez que hemos visto eso, no sé si hay alguna cosa que quieran comentar. Pasaríamos a ver un poco más sobre lo que hoy vamos a ver en el laboratorio, fundamentalmente. No sé si tienen algo que comentar. Bueno, vamos a mirar un poco sobre... Vamos a hacer una explicación.
sobre las señales analógicas, el manejo de servomotores. Y bueno, creo que tengo esto, voy a quedar también, ¿no? Esto es lo que vamos a mirar muy rápidamente, las señales analógicas. Bueno, no hemos comentado mucho sobre señales analógicas, ¿no? Aquí estamos viendo esto. Ya les dije que tenemos estas entradas analógicas que son de 0 a 5 voltios en los microcontroladores normalmente, de 0 a 5 voltios, y tienen en su interior un convertidor analógico digital que convierte ese valor de 0 a 5 voltios en un valor digital, ¿no? De 0 a 5 voltios cada pin, en realidad de 10 pines, o sea, es una información digital. Como son 10 pines, es un byte y 2 pines más, 2 bits, mejor dicho. Entonces tenemos 2 elevado a la 10. Eso nos da una posibilidad de combinaciones de 1024, o sea, de 0 a 1023. Esa es la numeración que podemos obtener de la entrada analógica. Ya habíamos comentado eso antes. En cambio, en la salida tenemos PWM con estos que tienen la senoidal delante, ¿sí? Que nos emula una señal analógica. Es una pseudo señal analógica, porque vemos que se va modificando el ancho de pulso. Como acá, mientras más ancho sea el pulso de alto, mayor será la eficacia del valor de salida, ¿no? Y esto va disminuyendo conforme el ancho de alto vaya disminuyendo, ¿no? Y las resoluciones de 0 a 255, esa es la diferencia entre la entrada analógica y la salida PWM. La entrada es de 0 a 1023 en resolución y la salida es de 0 a 255. Y bueno, entonces aquí estamos viendo la función map. La función map es aquella que nos permite hacer la relación desde un valor bajo y un valor alto, o sea, así se muestra la función map y hay que poner un paréntesis, el valor que tenemos en una escala, ¿sí? Que está entre un valor bajo y un valor alto como máximo, from low, por eso from high, ¿no? Desde donde el menor valor y hasta donde el mayor valor. En ese intermedio tenemos un valor el cual queremos transformar a otra escala de una relación lineal, como se ve en el gráfico, en las ordenadas, a un máximo y un mínimo, ¿no? Desde un máximo a un mínimo. Y calcula esta función, entonces, lo que estamos viendo con naranja, cuánto le correspondería, ¿no? ¿Para qué serviría esto? Por ejemplo, la entrada podríamos decir que es de 0 a 1023, este podría ser el nivel mínimo, este nivel máximo, y ese 0 puede estar representando, digamos, la máxima temperatura que está midiendo el sensor, y el 1023 la mínima temperatura, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un valor de 200, digamos, la lectura digital nos permite esta función ver a qué temperatura estaría equivaliendo, ¿no? La equivalencia, ¿no? Siempre y cuando esta relación sea lineal entre la entrada y la salida. Esto podrían hacer también matemáticamente buscando la ecuación de la recta y reemplazando en esa ecuación el valor de x y obteniendo este de acá, ¿no? Pero como ya existe esa función, ya no es necesario realizar esa acción, ¿no? Aquí estamos viendo lo que es, por ejemplo, lo que significa calibración, ¿no? Tenemos lo siguiente. Cuando nosotros medimos, tenemos una magnitud física, ¿no? Que se puede obtener a través de, esto es un divisor de tensión, ¿no es cierto? Este es un divisor de tensión y esto es lo que podemos estar obteniendo. O sea, la variación de voltaje va en este rango. Y resulta que esto está midiéndose entre 0 y 5 voltios, ¿no? Pero de repente, nosotros solamente vamos a utilizar este rango de interés, no vamos a utilizar todo, ¿no es cierto? Este va a ser el máximo nivel de voltaje que vamos a emplear y el mínimo. Por lo tanto, conviene, digamos, reducir ese campo para que el máximo del rango de interés equivalga a los 5 voltios y el mínimo del rango de interés, que es lo que está con rojo,
equivalga a 0 voltios. Entonces estamos aprovechando de ese modo todo el rango de medida al hacer una calibración. Porque si no hiciéramos calibración, emplearíamos simplemente los números desde 0,00 y tantos a 2,443 más o menos, ¿no? Entonces no estaríamos aprovechando todo el rango de voltaje que nos permite la lectura del microcontrolador o del Arduino en este caso. Por eso es que se hace también la calibración, ¿no? Para aprovechar el rango de interés en el máximo nivel de voltaje, como se había hecho en consumo, ¿no? Consumo, lo que se hace es medir el máximo nivel de luminosidad, y ese máximo nivel de luminosidad se equipara a 5 voltios, y el mínimo nivel de luminosidad percibido por los sensores equipara a 0 voltios, porque si no hiciéramos la calibración, el 0 sería cuando es totalmente oscuro, y el 5 sería cuando sea perfectamente iluminado, ¿no? Que no se da en la aplicación de Sumo, siempre no hay una luminosidad perfecta al 100%, entonces ese rango de luz que tenemos, el de mayor iluminación y menos iluminación, se calibra para que esté en 5 y 0, ¿no? Y que equivalen a estos números con el convertidor analógico digital, ¿no? Entonces eso es la calibración. Si tenemos tiempo ahora vamos a ver aquí está el ejemplo. Si nos alcanza el tiempo. Ahora de esto vamos a dejar un dato pendiente, porque quiero hablar un poco más sobre lo que hoy vamos a ver en el laboratorio. Si nos sobra el tiempo, vamos a volver a ver eso de acá. Nos vemos acá, también tenemos esto de cómo utilizar, ampliar un poco más, un ejemplo de un motor de corriente continua. Bueno, no vamos a ver hoy en el laboratorio motor de corriente continua, aunque sí, vamos a ver, disculpen, sí, vamos a ver motor de corriente continua en el ejemplo de hoy. Vamos a ver un proyecto que se hizo un semestre anterior, que hicieron los estudiantes de la materia, ¿no? Hace varios años atrás. Y en este proyecto habían utilizado un motor de corriente continua para accionar un carrito, que hicieron un carrito pequeño. Ese motor era de un motor que habían conseguido del limpiaparabrisas de vehículo, que era de 24 voltios. Entonces, este representa el motor, ¿no? Que va a accionar al vehículo y que estaba accionado por una batería. Como es un motor grande, relativamente grande, necesita una batería también acorde, ¿no? La intensidad que requiera este motorcito. Entonces, se adquirió una batería, en el proyecto van a ver, una batería de motocicleta de 12 voltios. Entonces, esta era la batería que alimentaba al motorcito de corriente continua que se ve acá, y que es totalmente independiente del accionamiento de Arduino, como les decía, ¿no? Necesitamos una fuente de voltaje distinta que el sistema de potencia, que el sistema de control. Bueno, aquí se está mostrando un motorcito de corriente continua pequeñito, ¿no? El nuestro era más grande, como está, digamos, se muestra de las ayudas que tenemos en Internet. Bueno, entonces, aquí está utilizándose un transistor monopolar, MOSFET. Podría también haber sido la bipolar, la NPN, que nos sirve de interfaz, ¿no? Del circuito de potencia con el circuito de control que proviene de Arduino. Un poquito ampliaremos la vista, ahora sí, ya está mejor, ¿no? Pueden ver, aquí ponemos un diodo en paralelo para que se disipan por acá, como siempre hemos comentado. Y aquí también tenemos, ¿no? El diodo. Nosotros habíamos hecho esto con un relé, ¿se acuerdan? Aquí poníamos un relé, pero es igual, esto es un bobinado. Como es un bobinado, cuando se corta se producen corrientes transitorias inversas. Por eso es que se colocan los diodos. Y bueno, ¿cómo más funciona esto? Vamos a ver. Tenemos aquí un pulsador, ¿no? Que nos permite vamos a ver. Bueno, lo dejaremos esto un dato pendiente. Aquí estamos paso a paso con la velocidad, con un potenciómetro, ¿no? Entonces, M. Por lo tanto, este programa nos permite controlar la velocidad de este motor
por PWM, porque este transistor va a funcionar activándose un tiempo en alto y otro tiempo en bajo a muy alta frecuencia, determinándonos un voltaje eficaz sobre el motor variable, ¿no es cierto? Y podemos en el programa hacer este ejemplo. Creo que esto está entre los ejemplos de Arduino. Ustedes con el potenciómetro regulan la velocidad que quieren, ¿no? Esto tiene que ir a una entrada analógica. Esto está yendo a tierra, ¿no? Como pueden ver, tierra. Y el otro lado, este punto es GND, ¿no? GND, también aquí tenemos un capacitor que está sirviendo de filtro, ¿no? Para eliminar, digamos, ruidos o rebotes. Entonces, está bien, este capacitor tiene esa función, ya hemos visto. Y el otro lado del potenciómetro va a la fuente de BCC, fíjense. Y el medio del potenciómetro va a la entrada analógica. Eso es ¿qué es esto? Un divisor de tensión, ¿no es cierto? Porque está conectado entre negativo, alto, y el medio está entrando a la entrada analógica. Entonces, con este potenciómetro estamos nosotros regulando la velocidad de este motor. Esa es la aplicación que acá tenemos. Y esto es para encender o apagar, ¿no? Para activar este pulsador. Cuando tenemos aquí esta entrada tiene alguna acción en el programa, de manera que puede encender o apagar, ¿no? Entonces es un encendido o apagado mediante el programa. Esto es opcional, ¿no? Esto del pulsador. Bien, entonces con eso un poquito hemos comentado cómo se controla un motor de corriente continua con Arduino. Lo más importante es entender la necesidad de utilizar un transistor de elevada corriente, o sea, la corriente que circule por el motor, ¿no? En función de eso se especifica el transistor. Por eso aquí lo ven, es un poquito grande, ¿no? Tiene que ser acorde el nivel de intensidad que necesitamos para hacer funcionar este motor paso a paso, y como estamos usando PWM podemos regular la velocidad también. Digamos viendo, aquí se ve físicamente cuando esto se hace en un proto, ¿no? Veremos ahora el servomotor de radio control. Este también vamos a utilizar en la práctica, usar, mejor dicho, en el proyecto que vamos a ver en esta clase de laboratorio. Siempre les he dicho, ¿no?, que vamos a, en todo momento, en lo posible, es conciliar y coordinar las actividades de teoría con el laboratorio. Por eso ahora me estoy abocando a explicar sobre estos dispositivos que vamos a utilizar hoy en laboratorio. ¿Para qué hemos utilizado el servomotor en este proyecto que vamos a ver en el laboratorio? Se utilizó este servomotor para controlar la dirección del casito que hicieron estos estudiantes. Es decir, tenemos el sistema de dirección normal, ¿no?, como de los vehículos, de dos ruedas delanteras que se mueven, giran cierto ángulo a la izquierda u otro ángulo, el mismo ángulo a la derecha, en función a qué lado quieran ir, o a la izquierda o a la derecha. No es como del casito sumo, donde tenemos, en función de la velocidad del tren de orugas de la izquierda, que es distinto del de la derecha y cambia de dirección, ¿no? En cambio, este es como de los vehículos normales. Entonces estamos utilizando esto como un volante prácticamente, ¿no? Entonces estamos utilizando, y hablemos un poco del servomotor, cómo funcionan estos servomotores que hemos indicado. Al comienzo se empleaban en aeromodelismo para controlar mediante señales de radio el ángulo de giro de las aletas de los helicópteros o los aviones cuando estaban en vuelo, ¿no? ¿Cómo están construidos estos servomotores de radio control? Están construidos con un motor de corriente continua en su interior, un reductor de velocidad y un circuito de control. O sea, ven una cajita, ¿no?, rectangular, porque dentro de esa cajita, ya hemos visto antes, creo que aquí no lo tengo desarmado, no lo tengo aquí, hemos visto pues en una clase anterior que en su interior tiene pues un motor de corriente continua, tiene un tren de engranajes de plástico que le permiten tener un buen torque, baja menor velocidad, ¿no? Pero claro, la velocidad del motorcito es grande,
y al reducirse con el reductor baja, pero es todavía importante, pero sí aumentamos el torque, ¿no es cierto? Y también tiene en su interior un sistema de control PID, así como habíamos hablado en el caso del casito Sumo. También tiene en su interior un circuito electrónico en este caso, en el que se puede ver a primera vista un potenciómetro. El potenciómetro mide la posición que es relativa del eje en función y da una resistencia, ¿no es cierto? Es un divisor de tensiones, en realidad de potenciómetro. Este potenciómetro se compara con la señal de posición que se le ha especificado y de acuerdo a eso utiliza un control PID para cambiar el nivel de voltaje que le llega al motor. Mediante un PWM le llega un voltaje distinto al motor y se reduce o se aumenta la velocidad hasta llegar al valor de consigna, ¿no? Cuando ya se ha llegado al valor de consigna de posición, ya la velocidad se hace cero, ¿no? Bien, estamos mostrando el PPM, es modulación de posición por pulsos, ¿no? No es lo mismo que PWM, porque aquí ustedes indican qué posición quieren en función de cuánto tiempo esto está en alto y cuánto tiempo esto está en bajo en un periodo de normalmente 20 milisegundos, o sea, también está a alta frecuencia, porque si piensan 20 milisegundos, esto es muy poco tiempo, ¿no? Entonces está a alta frecuencia y en función de si este nivel de alto es de 1 milisegundo o si es de 2 milisegundos o si es de 1,5 milisegundos, se va a orientar, digamos, uno de los salientes de su rueda en esa posición, desde unos 90 grados, 0 grados o 90 grados, ¿no? O como quieran, 0 grados, 90 o 180 grados, ¿no? Entonces, se regula la posición de este actuador en función de esa señal que se mandaba. Antes se usaba pues una radiofrecuencia que tenía un nivel de frecuencia distinto, el D, y otro de cuando es bajo, ¿no? En digital es así, 5 voltios, 0 voltios, ¿no? Cuando tenemos cableado esto. Entonces, si tenemos cableado, simplemente tenemos que mandar esta señal periódica y de ese modo indicarle al servomotor qué posición queremos. Internamente ya su sistema PID y su circuito interno nos va a permitir tener esa posición. Nosotros ya no tenemos que preocuparnos porque ya está dentro del servomotor. Y aquí se muestra eso, ¿no? En un periodo que varía entre 15 y 25 milisegundos y 0,5 es cuando tenemos alto. La posición será la extrema, ¿no? De 180 grados. En este caso, cuando es 1 milisegundo, esto será de parece que es como 190 más 45, 135 grados, estos 90 grados, estos 45 y estos 0. Entonces, en función de esto, estamos indicando la posición que queremos del motor. Entonces, es una modulación de la posición por pulsos, que no es lo mismo que modulación por ancho de pulso, que eso se emplea para regular la velocidad o la intensidad de voltaje. Esto, en cambio, es para mostrarles, indicarle al motor, mediante esta señal, qué posición queremos del eje, directamente qué posición queremos tener. Y aquí se muestran los 3 casos, ¿no? Y nosotros vamos a utilizar esto en el proyecto para la dirección o el volante del carrito. Vamos a indicarle si queremos ir a la izquierda o a la derecha. ¿Qué más vamos a utilizar en este proyecto que vamos a ver en el laboratorio? Vamos a utilizar también el sensor de proximidad. No, está mal, no es no es sensor de proximidad, es sensor de distancia. Aquí me equivoqué, porque proximidad significa si está cerca o no está cerca y es digital, ¿no? Es lo que hemos estado indicando de los sensores, por ejemplo, de magnético, el efecto Hall, los ópticos, los capacitivos, nos muestran presencia, ¿no? Y eso es proximidad. En cambio, esto es sensor de distancia. Podemos medir la distancia a la que se encuentra un objeto del mismo sensor. Este es también concebido para trabajar con Arduino. Fíjense, funciona con 5 voltios
utiliza muy poca corriente, 15 miliamperios, o sea, Arduino puede brindar ese nivel de corriente, pero fíjense, si estamos utilizando algunos pines de Arduino, ya no vamos a poder utilizar mucha intensidad de corriente de otros pines, ¿no? Porque está limitado el nivel de intensidad que puede dar Arduino porque es para control simplemente, ¿no? Entonces, ni piensen, digamos, hacer funcionar un motorcito por más pequeño que sea, si además están usando este sensor, digamos, ¿no? Aquí tiene un ángulo de medición de 15 grados del enfoque, ¿no? Esta emisión del, del sonido que produce son en 15 grados, ¿no? Es como lo que, digamos, el chillido que emite un murciélago o un radar, ¿no? Para detectar algún objeto, emite un sonido a cierta frecuencia o un chillido, supongamos, y, llega se encuentra con el obstáculo y refleja este sonido, ¿no? Entonces aquí tenemos un sistema de emisor, receptor de la señal de ultrasonido, por la frecuencia del sonido que se produce, ¿no? Se llama así. Entonces uno emite y otro recibe. Igual, este que tiene 4 pines es aquel en el que uno de los, bueno, 2 pines son para alimentar con el voltaje para que funcione con los 15 miliamperios, 5 voltios, y uno de los pines es para indicarle la, 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 señal, ¿no? El sonido, para producir el sonido, y otras para recepcionar el sonido, ¿no? Para escuchar, o sea, unos para, digamos, gritar y otro para escuchar, así podemos decir. Hay otros sensores que tienen solamente 3 pines, donde se utiliza el mismo pin tanto para emitir el chillido como para escuchar, pero los normales son de 4, ¿no? Bien, entonces se indica que el rango de distancia normal que mide este sensor es de 2 centímetros a 4 metros. Entonces vamos a ver cuál es el principio que utiliza este programa, y los vamos a ver todos estos programas en de estos elementos, dispositivos que vamos a utilizar en el laboratorio. Fíjense cómo podemos saber la distancia a la que se encuentra este sensor con el objeto podemos saber porque este sonido va a ir y va a regresar, entonces la distancia es 2 veces la distancia porque se cuenta tanto la ida como el regreso. Entonces tenemos 2 veces esa distancia a la velocidad. ¿Velocidad de qué? La velocidad del sonido, ¿no? Que es conocida y por un tiempo, ¿no? Entonces en ese tiempo que va a recorrer 2 veces la distancia y siendo que la velocidad es la del sonido. Entonces podemos calcular de acá la distancia a la que se encuentra el objeto del obstáculo despejando D y reemplazando aquí la velocidad del sonido, que es 340 metros por segundo, el 2 que pasa a dividir y el tiempo, ¿no? Y aquí hacemos cambios de unidades, metros por segundo podemos cambiar a centímetros y segundos el tiempo, ¿no? Porque estos tiempos todavía son muy cortos y hacemos aquí una conversión para hallar el valor de la distancia en centímetros sobre microsegundo, ¿no? Que es 0,034 entre 2, pues, haciendo estas operaciones. O también puede esto pasar a dividir y se vuelve 29,41 por 2, ¿no? En el denominador por tiempo. Vamos a mirar este programa en un rato más. Yo creo que ya podemos ver, vayamos un rato a ver Arduino. Podemos hacerlo a través de los ejemplos, o también podemos ir directamente a lo que siempre les he recomendado, es de ver la página de Arduino, ¿no? Entonces vamos a la página de Arduino, es ese, donde están los ejemplos que están disponibles en todas las, en el IDE de Arduino, ¿no? Entonces vamos a ver, eso está en
en referencias. Entramos a referencias. Podemos también paralelamente Arduino. Aquí está, ya abrió. Pero tenemos también en Arduino es lo mismo. Y aquí, ya sea que lo vean dentro de Arduino o lo vean en Arduino CC, es lo mismo. Vamos a ver en Arduino CC. Está esto dentro de los programas de ejemplos, ¿no? Ejemplos. Entonces aquí vamos a ver primero veamos lo de los sensores, ¿no? Tenemos aquí sensores, vamos a ver otra vez. Archivos, ejemplos, sensores, tenemos PINC. Este es el sensor de ultrasonido, ¿no? Estos son otros. Entonces entramos a PINC y ahí tenemos el programa que se aplica para medir la distancia a través del sensor de ultrasonido. Ahí están los comentarios que les vamos a pasar porque vamos a explicar esto de modo directo. Y aquí estamos indicando que el pin que vamos a utilizar o que se va a conectar a este sensor, está concebido para aquellos sensores que solo tienen 3 terminales, ¿ya? O sea, tiene la terminal de tierra de 5 voltios y el terminal que se utiliza tanto para emitir el chillido como para escuchar dicho chillido, ¿ya? Entonces, en el ejemplo se está utilizando ese sensor. El original solo tenía 3 pines, pero ahora si ustedes van y compran, tiene 4, es más fácil. Bueno, estamos colocando acá permitir en el setup la comunicación serial, ¿no? Que entonces le pueda pasar información Arduino a la computadora. Y aquí decimos que van a ser variables en este loop long, ¿no? Eso es un entero de mayor extensión. Las variables duración, pulgadas y centímetros, traducido al español, ¿no? Bueno, entonces aquí dice, vamos a producir en realidad un chip de 2 microsegundos, es decir, ustedes van a, si abrimos la pizarrita, vamos a ver esto como realmente se ve. Un ratito, por favor, vamos tenemos aquí. Abrirme toda la pizarrita, puede ser que necesitemos también para otras aplicaciones, ¿no? Entonces, de todas maneras, siempre, todo el tiempo que estoy exponiendo, siempre estoy atento para que me interrumpan, no tengo ningún problema que me interrumpan, porque más bien de ese modo se hace más rica la clase. Mientras que si no escucho nada de parte de ustedes, es como me siento como si hablando solo y como que tal vez no me están escuchando, no están. Bueno, entonces vamos a abrir la pizarrita y lo que, ¿no? En microsegundos, lo que aquí se indica, ¿no? Mientras se abre, volvemos a revisar esto, el ejemplo, de 2 microsegundos, ¿no? Entonces, acá, pizarrita, 2 microsegundos. Es nos está tomando mucho tiempo la vida estas aplicaciones, ¿no? Pero yo pienso que, saliendo un poco del tema, las clases de teoría se las puede hacer mejor mediante este modo virtual, siempre y cuando ustedes estén realmente concentrados, ¿no? Porque ese es el problema a veces. De repente ustedes, algunos deben conectarse y
y ni ven o están de repente en su cama, no sé, y no están concentrados, ¿no?, en la clase. Sin embargo, como yo tengo ya preparada la clase con las proyecciones, no pierdo el tiempo de estar escribiendo en la pizarra, ¿no? O de borrar la pizarra. Esas acciones que se hacen en una clase presencial no las tenemos ahora, porque yo ya tengo preparada la clase en PowerPoint, entonces no tengo que estar escribiendo, ¿no? Y ustedes tampoco necesitan escribir porque yo les paso. Claro que podrían escribir algo que quieran complementar, que no está en la exposición, ¿no? Bien, entonces les decía que lo que hace el sensor de ultrasonido, tiene su emisor y su receptor. Entonces el emisor receptor va a producir una señal de 2 microsegundos. Esto es de 2 microsegundos, simplemente es como un chillido realmente, ¿no? Como lo hacen los murciélagos, hacen un gritito. Entonces esto se emite el sonido y viaja a una velocidad del sonido, ¿no? Hasta toparse con el obstáculo, por supuesto en una forma de onda, podemos ver cómo esto se va propagando, ¿no? Hasta que llega a chocar con el obstáculo. Choca con el obstáculo y tenemos la reflexión, digamos, con líneas segmentadas dibujamos, y esto llega acá, ¿no? Al receptor del sensor. Este es el sensor. Entonces es lo que estamos haciendo, estamos emitiendo un sonido de 2 microsegundos simplemente. Sí, y esta señalcita es la que va a viajar. Y lo que va a medir el Arduino es ese tiempo en el que tarda esta señalcita de ir y volver, ¿no? Eso volvamos a ver en el programa del ejemplo, está aquí. Fíjense, estamos indicando el ping. Ping le está llamando al pin que habíamos dicho es el número 7, arriba habíamos visto, ¿no? El número 7. Bueno, ¿no? El pin 7 va a ser llamado ping. Entonces el pin, podrían haber puesto 7 simplemente, ¿no? Entonces el 7 es una salida en este momento. Y el 7 aseguramos que esté bajo. Luego ponemos un delay. Hay esta función delay, que ya no, la delay ya saben que es de milisegundos, pero hay también la de microsegundos. Entonces hay delay microsegundos, 2 microsegundos se mantiene bajo. Y luego, tememos que había sido 5 milisegundos que está en alto, ¿no es cierto? Entonces yo dibujé mal. En realidad esto es de 5, no puse, no, 5 microsegundos. 5 microsegundos, ¿no? Es el tiempo de duración de esa señalcita, ¿no? Que va a viajar, se emite ese sonido y luego se pone en bajo, ¿no? Bueno, una vez que se ha emitido ese sonidito, ahora decimos que ese mismo pin, repito, esto solo se hace para cuando su sensor solo tiene 3 pines y que en este caso se está conectando al número 7, ¿no? Pero si tiene los 4 pines, entonces uno es para la emisión del sonido, que digamos sería el 7, y aquí sería el otro nombre tendría, y pues sería el 8, digamos, el input, el de entrada. Ese cambio no nos habría que hacer. Y después tenemos esta nueva función, esta que no hemos visto antes, que muestra el tiempo en microsegundos desde que, digamos, percibe un alto en el pin. O sea, este pin que ahora es el oído, digamos, ya no el chillido, cuando escucha el alto, recién da el tiempo de duración en microsegundos, ¿no? Es una función importante de Arduino, que es la más importante en este ejemplo. Entonces nos da la duración en tiempo, ¿no? Y si queremos, esto tendríamos que convertir a centímetros o a pulgadas, dependiendo de qué sistema de unidades quieran ustedes emplear. Si digamos quieren utilizar en pulgadas, escriben esto, ¿no? Fíjense, esta instrucción en realidad es para imprimir en la pantalla de la computadora instrucciones. Aquí ponemos inches. Si está sin comillas, entra la variable en sí. ¿Cuánto valdrá la variable inches? Aquí está, pues, aquí está ya calculado inches. Esta es la función, fíjense,
microsegundos a inches. Esta función que están viendo acá no es pues de la librería de Arduino, por eso no está con los colorcitos como acá. Y hasta se nos pasó como si fuera un comentario, no lo había notado, ¿no? Porque es una función que el programador se ha declarado, así como habíamos nosotros comentado en la clase anterior. Ustedes pueden hacer sus propias funciones. ¿Dónde termina el loop? A ver, vemos aquí, comienza acá. Aquí comienza el loop. Y donde termina, veremos dónde termina. Termina aquí. Aquí termina el loop en particular quiso. Y coloca, hay una variable de salida que tiene un valor numérico y es la característica long, ¿no? Que es un número más grande que un entero, y ese valor le está llamando microsegundos a pulgadas. Entonces, es un convertidor de esta función de segundos a pulgadas. Entonces, esto les va a dar en pulgadas, el long. Si, digamos, tienen dudas sobre cómo son las variables, vamos a la página de Arduino y aquí tenemos el long. Vamos a ver la variable, ¿no? Veremos las variables para que tengamos un poco más de certeza de qué nos permite el long. Vamos al long y aquí nos dice que son 32 bits o 4 bytes, ¿no? Que nos permite hacer estas numeraciones tan grandes, ¿no? Desde menos 2.147.483.648 a 2.100, etcétera, ¿no? Entonces, ese es digamos, la capacidad del long, ¿no? Bueno, continuamos con el programa. Y colocamos aquí nuevamente la variable de entrada entre paréntesis, que es los microsegundos que hemos medido con esa función del Arduino, si esta es función del Arduino que te mide el tiempo de duración en microsegundos, ¿no? Duration, ¿no? Esta es la función de Arduino. Entonces, duración en español se coloca entonces a microsegundos. A microsegundos es esto de acá, ¿no? Es decir, vamos a ver, sí, aquí tiene que colocarse una variable que esté en microsegundos. O sea, aquí pueden poner, cuando colocan su función, un nombre que ustedes gusten, ¿no? Que va a representar la variable de entrada. Nosotros vamos a saber, como les hemos puesto ese nombre, que va a ser una variable que va a estar en microsegundos. Y que esto se va a convertir a pulgadas, ¿no? Y ambos tienen extensiones grandes en la memoria para que podamos guardar esa operación. Retorna el siguiente valor. Return significa retornar o dar ese valor. Esto se suele emplear cuando la función da un valor, ¿no? Entonces, microsegundos entre 74 versión de segundos a pulgadas. Lo que he explicado es esta otra función que está más abajo, ¿no? La función, eso 29 creo que era, ¿no? ¿Dónde estaba? Lo hemos visto del sonido. Aquí está. 29.41 y 2, ¿no? En realidad 29.41 es exacto, ¿no? Dividir entre, el que está muy pequeño para que vean. Es lo que habíamos comentado hace un rato. Cálculo, ¿no? 29,41 y 2, ¿no? Porque es de ID. Entonces, de ahí es que sale este valor de 29, ¿no? Vamos a ver, cuando queremos convertir a centímetros y siendo que el tiempo está en microsegundos, ¿no? Eso ya, listo. Cuando venimos acá. De ahí sale entre 29 y entre 2, ¿no? Ese es el factor.
El mismo cálculo hay que hacer para obtener de pulgadas, ¿no? 74 y entre 2. Bien, entonces, de ese modo es que ustedes pueden obtener con estas funciones las distancias en pulgadas y centímetros, y Serial Print les permite mostrar ese valor que se ha calculado en pulgadas, indicándose, entre comillas, tal como está, ¿no? La palabra que está ahí dentro, y en centímetros, y luego línea nueva, ¿no? Para obtener la nueva medición. Ya, todavía nos falta ver de lo que vamos a ver hoy en laboratorio. Lo siguiente, vamos a volver a la guía. Bueno, esta es la guía del laboratorio. Nos sigamos en esta exposición que nos toca ver. Realmente el tiempo nos está llegando a faltar, como pueden ver. Bueno, por lo menos hemos visto este programa, lo que no hemos visto es la calibración, porque eso no vamos a necesitar en el proyecto de hoy. Fíjense, aquí está pues el módulo de fósil de relés, que se utilizó también en el proyecto para accionar algunos elementos, por ejemplo, pueden ser foquitos, pueden ser alarmas, elementos que requieren mayor corriente que se conectan directamente al Arduino. Ya hemos hablado de ellos, ¿no? Y aquí está su representación, ¿no? Que tiene un autoacoplador para eliminar el contacto o ruido de conexión eléctrica directa, ¿no? Esto tiene aislamiento galvánico. Y aquí está el relé en sí, ¿no? Que tiene otra fuente de alimentación para el relé, distinta a la fuente de alimentación, en este caso, de Arduino, ¿no? Bueno, eso es interno. Y finalmente tenemos otra acción que vamos a realizar hoy en el laboratorio, es el de hacer una aplicación para en el Android que se llama de Arduino, hecho de los de celulares. Podemos hacer aplicaciones en celulares para que se comunique el celular con el Arduino, ¿no? Ya sabemos que Arduino tiene un modo de comunicación básica UART, emisor-receptor, recepción-transmisión, ¿no? De dos cables que ustedes lo tienen en el cable que une el celular, de hecho la computadora con el Arduino, pero podrían también utilizar la comunicación inalámbrica si utilizan el módulo Bluetooth. Ustedes pueden comprar el módulo Bluetooth y hace que la comunicación WART sea inalámbrica entre la computadora y Arduino, y, ¿por qué no?, también hacer esa comunicación entre un celular y Arduino, ¿no? Y eso es lo que hicieron en este proyecto los estudiantes de este semestre. Ingresando a esta página que se ve acá, esta de acá, ustedes acceden. Está en la guía también esto mostrado y también está dentro de los videos. Hay una explicación. Aquí simplemente, en teoría, estamos haciendo una parte introductoria y del significado de esto como complemento, ¿no? Entonces, ustedes entran a ese enlace, hasta aquí, hasta donde dice Edu, y ahí van a ustedes poder ver el software donde directamente ustedes hacen los programas. El programa, no, como, gracias, me preguntó ayer uno de ustedes si tendrían que bajar este programa a su computadora, y le comenté que en realidad el programa se lo hace en la nube. El software está en la nube y ahí está su programa, ¿no? Ahí vamos a ver si tenemos el enlace para que sea más corto. Quiero ver si tengo el enlace, creo que en la guía. Aquí está la guía. Aquí tenemos, ¿no?, el enlace. Aquí tenemos que entrar. Esto también, hay videos de esto, van a ver ustedes, van a complementar mucho mejor, pero solamente para que ya tengan una idea, puedan ver que es posible hacer entonces una aplicación para celular, y de modo que con su celular ustedes controlen Arduino mediante el módulo Bluetooth. El módulo Bluetooth, veremos HC, vamos, creo que se muestra en la guía también. Veamos la guía, si se ve físicamente, quiero que lo vean físicamente al módulo. ¿Dónde está? El módulo, ¿dónde está? No, aquí está. Nos hemos salido de la guía, porque estamos entrando a ese
esa aplicación. Se pone más lento, más lenta la red cuando estamos con el Meet en mi computador. Vamos a entrar a la guía. Un ratito, por favor, para que ahí está la pista es del laboratorio aquí. Que es del laboratorio. Entonces, en la guía que tengo de la regular, no la habitual, en la regular, ustedes pueden ver también dónde está la guía. La normal, un ratito, por favor, esta, ¿no? Esta es la última que está en la página de la biblioteca, ¿no? Ya les pasé el primer día de clases el enlace para llegar a esta. Esta es la guía regular que se usa normalmente cuando las clases son presenciales. Y aquí tenemos, además de las 14 prácticas regulares, algunas opcionales y guía de manejo de los autómatas programables, y aquí se muestra el proyecto que hicieron durante ese semestre, ¿no? Entonces, aquí él preparó esta guía en función de lo que se hizo esta aplicación, y aquí muestra el mega que se empleó en esa ocasión, ¿no? Les comento que ese semestre fue atípico porque no avanzamos regularmente la materia, sino que nos avanzamos. Entonces, se podía trabajar, ¿no? La ventaja también es que eran pocos estudiantes, solamente llevaban los de mecánica la materia, este el sensor de ultrasonido, ¿no? Entonces éramos como 12, 15, no sé. Y se puede trabajar entre pocas personas haciendo un proyecto, ¿no? Porque cuando ya son muchas, en general ya no se puede, no intervienen todos, ¿no? Entonces no es recomendable. Este es el módulo Bluetooth que les decía, que se conecta con Arduino, o se conecta a Arduino para que, bueno, tiene que tener 0 y 5 voltios, recepción y transmisión, ¿no? Como siempre. Y de este modo pueden comunicarse ya de un modo inalámbrico, ya sea con la computadora, o en este caso va a ser con el celular. Entonces ahí está viéndose todos los dispositivos que se utilizaron para ese proyecto, ¿no? Son varios, el servomotor que hemos comentado. Esta es una placa, de manera que ponen el mega en la parte inferior, no es el 1, el mega, y es equivalente a 4 unos. Se divide, fíjense, son los bornes, ¿notan? Son los bornes de 1, 1, ¿no? Bornes siempre, ¿no? Son como se muestra el 1, ¿no? Son como 4. Entonces, el mega equivale a 4 unos. Usamos un mega y lo subdividimos así como 4 unos para tener más conexiones posibles, ¿no? Todos los sensores hemos utilizado en esa ocasión. El servomotor. LEDs para señalización, por supuesto algunas existencias, y este es el casito que les decía, que tiene las llantas para moverlas, ¿no? Con volante. Así es como se utilizó en Mega la conexión del Bluetooth. Les cuento que en Mega hay 4 pares de comunicación serial. En uno solo tenemos un par, ¿no es cierto? El pin 0 y el 1. En cambio, en Mega tenemos 4, ¿no? Es como 4 unos, por eso estamos utilizando un par de ellos, ¿no? Luego tenemos, hemos instalado el sensor de ultrasonido. Este tiene 4 pines, 5 no se utilizó, no sé por qué este tiene 5, no he visto yo ninguno con 5, no se utiliza, ¿no? Entonces uno es de 5 voltios, uno es para emitir el sonidito y otro para escuchar, ¿no? El que habíamos visto, el original de Arduino, era de 3 solamente. Tenemos acá el servomotor, ¿no? Que se aplica con una salida digital, ¿no? Para generar el PPM en este caso, no es PWM, el PPM. Pero, el servomotor, no hemos hablado del servomotor, tiene también sus librerías dentro de Arduino para que ustedes simplemente con su librería puedan, con estas funciones que están en esta librería, puedan controlar de un modo rápido a Arduino. Eso nos falta ver también. Nos falta un poco de tiempo, ¿no? Vamos al Arduino, aquí, y buscamos entre los ejemplos. Archivo, tenemos ejemplos,
Y acá está, vamos viendo las posibles aplicaciones que tenemos, ¿no? Aquí tenemos servomotor, por aquí parece que he visto soft stepper, tambor, ¿dónde está? Servo, aquí está. Entonces aquí se está mostrando, digamos, para mover un cierto ángulo, ¿no? Y aquí vemos que también estamos incluyendo las librerías que ya están dentro de Arduino. Pero hay que digamos, ¿cómo es la palabra correcta? Hay que, digamos, invocarla, llamarla para que de ese modo podamos usar las funciones de la librería servo.h, ¿no? Ya habíamos comentado eso, ¿no? Entonces tenemos aquí servo, le estoy llamando myservo, ustedes pueden cambiarle el nombre. Y bueno, entonces aquí lo que hay que hacer es indicar con esta instrucción, con esta función, qué pin van a utilizar para controlar el servomotor, simplemente con esta función de acá, ¿no? Luego de eso, aquí se está manejando la señal analógica. Aquí estamos viendo pues esa función que les comenté hace un rato, la map, que era para convertir una relación lineal de un eje a otro. ¿Se acuerdan esto que aquí les mostré? Veamos esto nuevamente. Entonces, sí se usa, ¿no? Esto que les había mostrado. Esta relación, ¿no? La función map, para convertir un valor de una escala a otra, ¿no? Entonces, eso se está utilizando aquí. Map. Valor es el que lee del potenciómetro, porque con el potenciómetro estamos regulando al servomotor. Y la entrada analógica va de 0 a 1023. Hemos dicho que es la resolución de las entradas analógicas, y la salida analógica va y aquí no es la salida, no es un ángulo que estamos midiendo, el ángulo que queremos utilizar, ¿no? ¿Qué ángulo le corresponde? De 0 a 180, ¿no? Entonces, en función, si es 0, va a ser 0 grados, si es 1023, va a ser 180 grados. Es lo que podemos medir el rango de acción que tenemos con el servomotor, ¿no? Entonces, ese valor se escribe en MyServo. Le estamos diciendo entonces a MyServo con esta función de la librería de MyServo, y hasta aquí pueden poner 0 grados, 180 grados. Esta función está convirtiendo la señal analógica del potenciómetro de 0 a 180 grados, ¿no? Entonces, simplemente tienen que poner en grados cuántos grados quieren que se mueva el eje. Así de fácil es el uso de librerías que están, muchas de funciones que están dentro de librerías que les facilita el trabajo, y ustedes ya no tienen que preocuparse de producir el PPM, ¿no? De hacer esa señal periódica que les había comentado de los 20 milisegundos o los 10 milisegundos, esto que estábamos comentando acá. No hay que preocuparse de emitir. Se puede, es igual que el chillido, ¿no? Del ultrasonido, no es problema, ¿no? Cíclicamente se produce esto, pero con esta librería, con esta función, simplemente ustedes escriben el ángulo, es más, ya se los hace el cálculo directamente a la función, ¿no? Que está dentro de esa librería. Y ya está, con eso ya han hecho la modificación del ángulo que ustedes quieren, ¿no? Por lo tanto, hay que utilizar o indicar en el comienzo del programa que necesitan las funciones de esta librería. Por eso tienen que incluir esto arriba, ¿no es cierto? Arriba de todo, ¿no? Estas dos. Bien, entonces eso con respecto al servomotor. Bien, hemos visto muy rápidamente todo aquello que vamos a necesitar en la clase de laboratorio de hoy. Quizás hubiese sido bueno ver con más detalle, pero vamos a, dentro del mismo laboratorio, también comentar esto, ¿no? Porque ahí vamos a encontrar algunos videos que produjeron los mismos estudiantes de ese semestre, que vamos a calificarlos, los vamos a revisar para entender mejor qué acciones realizar. Bien, no sé si quieren comentar algo, alguien tiene alguna duda.